Bueno, como les prometí, en el día de hoy vamos a iniciar a hacer este servilletero, que si vamos a utilizar perlas número 6, color rojo, verde, dorado y blanco. Vamos a utilizar estos colores. Vamos ahora a iniciar haciendo la base, que si vamos a coger 3 perlas de color blanco y una perla verde. Si aquí vamos a formar una florecita de 4. Aquí le hago unos 3 o 4 nuditos que nos queden bien firmes para asegurar. Y corto. Ahora voy a trabajar en esta perla de aquí. Que si aquí voy a meter 2 perlas blancas y una perla verde. La refuerzo. Y continúo trabajando en esta. Aquí voy a meter una verde y 2 perlas blancas. La refuerzo y ya llevo 3 florecitas de 4. Si la siguiente voy a trabajar 2 perlas blancas y una verde. Continuamos con una verde y 2 blancas. La refuerzo y la aprieto bien. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Me faltaría una. Vamos a hacer de esta forma 6. 2 blancas y una verde. Si se dan cuenta, las perlas verdes nos están quedando solo de un solo lado. Así. 6 florecitas de 4. Ahora vamos a empezar. Aquí voy a hacer una flor de 4, pero solamente blanca. Que si voy a meter 3 perlas. La refuerzo. Y continúo cogiendo una de la flor que estoy terminando y una de la base. Serían 2 y meto 2.
La reforzamos. Necesitamos que esta base nos quede bien firme. Y vuelvo a hacer la misma operación. Meto 2 y cojo 2. Así lo voy a hacer hasta llegar aquí a la última perla. Aquí ya terminé toda esta vuelta, que si ahora me voy a ubicar en esta perla y voy a trabajar con una blanca, una verde y otra blanca. La refuerzo, cojo aquí hacia arriba y ahora meto una verde y una blanca. Reforzamos. Y así voy a continuar trabajando hasta llegar a la otra orilla, que todas las verdes nos queden hacia afuera. Que si meto una blanca y una verde, para que la verde me quede hacia afuera, nos debe ir quedando así, que así vamos a hacer estas tres que hacen falta y así terminamos esta partecita de la base. Aquí ya terminé la base, que si así como esta voy a hacer dos, una que la vamos a asegurar y la otra que la vamos a tener con el nylon así como esta. Que si ahorita me voy a ubicar en la perla blanca y vamos a unir estas dos basecitas. Que si aquí voy a meter una perla blanca y una perla verde. La reforzamos. Y continúo por aquí uniendo con una blanca. Igual la refuerzo. Aquí me voy a la de la esquina y aquí voy a unir con una perla verde. Reforzamos bien. Y empezamos a unir aquí toda esta con perlas verdes. Toda esta aquí hasta la última vamos a unir con perlas de color verde.
que si vamos a seguir hasta aquí con verde, aquí estas dos van con blanco y todas estas de acá de este lado van con verde, que si vamos a terminar de cerrar. Aquí ya le di la vuelta a todas las dos partecitas uniendo la base, que si ahora me voy a quedar aquí en una de estas perlas verdes y voy a armar florecitas de 4 verdes, que si meto 3 perlas. La refuerzo que nos queden bien firmes. Y cojo la otra de la base y aquí meto 2. La reforzamos y sigo metiendo 2. Y así lo voy a llevar hasta aquí, hasta la última perla. Ya aquí terminé esta vuelta. Ahora me ubico en esta perla de aquí arriba y voy a hacer nuevamente una florecita de 4. La refuerzo y me voy a ubicar en esta perla de aquí. Y aquí voy a hacer nuevamente una florecita de 4 cogiendo 3 verdes. Las refuerzo bien y voy a pasar el nylon a ubicarme en estas 2 perlas. Así aquí voy a seguir cosiendo una de base, una de la flor anterior y haciendo florecitas de 4 hasta llegar aquí, hasta este otro lado. Aquí ya llegué al otro lado, como pueden ver. Ahora aquí voy a hacer otra florecita de 4 verde. La reforzamos bien. Y sobre esta, aquí voy a trabajar otra florecita de 4. Que si voy a coger 3 perlas verdes. Ya esa nos queda ahí firme. Ahora en esta de aquí
voy a trabajar otra florecita de 4 verde. Que si aquí voy a meter 3 perlas verdes. La refuerzo bien. Y sobre esta, aquí voy a trabajar una florecita de 4 verde. Que si meto 3. Y vamos a coger una de estas flores y una de estas serían 2 y hacemos otra florecita verde metiendo 2. Así lo reforzamos bien y tenemos la parte de la base de las hojitas, que es esta que tenemos aquí. Igual va del otro lado, que si en el próximo video hacemos lo que es esta parte de acá arriba y la columna.